iglesia hay diferentes etapas de crecimiento, ambos en la madurez de sus miembros, tal como el tamaño de la membresía. Y por consecuencia, hay adaptaciones y actualizaciones a veces necesarios para la iglesia, para que la iglesia puede cumplir con sus propósitos dados a la iglesia por Cristo, a sus miembros, tal como en la proclamación de Cristo al mundo alrededor. Es el Señor Jesucristo como el fundamento y la cabeza de su iglesia que nos dirige en las decisiones que hacemos como pastores por el bien de la iglesia, y su dirección, la dirección de Cristo, viene por su palabra y los principios dados a nosotros allí. Y entre la vida de la iglesia hay momentos muy significativos cuando sea necesario presentar y explicar ciertos planes futuros para el beneficio de la iglesia, para que todos los miembros de la iglesia puedan estar orando juntos, sacrificando y trabajando juntos en la misma dirección, bajo la dirección pastoral para el bien del cuerpo y los ministerios esenciales de la iglesia local. En momentos así es importante que la mayoría de la iglesia pueda recibir por la dirección pastoral la misma información al mismo tiempo de primera mano, para evitar la confusión que puede ser sembrado cuando la misma información se pase de uno a otro, pero a veces faltando el contexto o aún sin intención, distorsionado en alguna manera u otra. Todos sabemos como el juego de los niños de teléfono, donde uno pasa información a otro, y por final la historia ha cambiado. Pues estamos como iglesia en una de las ocasiones cuando sea importante anunciar ciertos planes futuros y explicar ciertos detalles así. Y reconocemos que la única manera que podemos comunicar a la mayoría de la familia de la iglesia al mismo tiempo sobre los planes es de utilizar el culto del domingo cuando la mayoría estarán presentes. Pues todavía tenemos aún miembros de la iglesia que no hacen los esfuerzos para asistir al estudio bíblico de la escuela dominical. Algunos no pueden venir a los cultos de oración los miércoles. Y si organizamos una reunión familiar en otra ocasión, es dudoso que algunos van a asistir. Entonces, por la importancia de lo que queremos comunicar, ha sido decidido entre nosotros combinar la comunicación necesaria y la predicación de la palabra día de hoy. Por eso el mensaje tiene doble propósito. Tiene doble propósito ahora en que va a ser un poco diferente que lo normal. Y sabemos que es el Día del Niño y algunos padres han sido involucrados en preparar algo especial para los niños después de su clase ahora. Está bien, pero la actividad para los niños será después de su clase, la cual termina después que la hora de la predicación. Tomando eso en cuenta, entonces, no sea necesario que nadie pierda la oportunidad de dedicar su atención al mensaje y a la presentación de los planes importantes para nuestra iglesia ahora. Y claro, aunque amamos a los niños y queremos que ellos disfruten muy bien su día, hoy es primeramente el día del Señor. Y su obra toma la prioridad entre los servicios de cada domingo para nosotros como creyentes. Hay gran gozo en participar en la obra del Señor y ánimo de reconocer cómo el Señor ha trabajado entre nosotros y cómo podemos seguir sirviendo juntos para expandir los ministerios con el deseo de alcanzar más de los elegidos de Dios con el mensaje del Evangelio.
Queremos seguir adelante juntos en obediencia a la gran comisión de Cristo, en hacer discípulos de todas las naciones, como dice Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que el Señor nos ha mandado. Queremos involucrarnos en amplificar el número de personas que están adorando a Cristo, porque Cristo es digno de toda la adoración. El Salmo 96, versículos 1 al 4, dice: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclama al Señor, proclama de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses. La iglesia bíblica, palabra de Cristo, existe para la exaltación de Cristo y la edificación de los creyentes y la evangelización de los perdidos. Por eso estamos aquí. Entonces, ahora quiero invitarles a considerar conmigo el Evangelio según Mateo, capítulo 16 y el versículo 18. Nos enfocaremos brevemente en este versículo, pero su mensaje va a apoyarnos poner nuestro enfoque en Cristo, el fundamento y la cabeza de su iglesia. Jesús dijo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Representando a los apóstoles, Pedro había afirmado la verdad fundamental de la iglesia: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y por ella, él y todos los apóstoles se volvieron, según Efesios 2:20, el fundamento de la casa de Dios, la iglesia. Y sobre este fundamento de verdad apostólica, Jesús promete: edificaré mi iglesia. Esta frase es la base de nuestro enfoque ahora. Quiero que consideramos 4 cosas desde las 3 palabras aquí. Quiero hacer 4 comentarios. Va a ser un poco más breves que normalmente la exposición, que vamos más profundamente investigando todo lo que la escritura se pone para apoyarnos en ver nuestro pasaje principal. Pero quiero hacer los comentarios sobre esta promesa maravillosa de Jesús: edificaré mi iglesia. Aún puede ser traducido más enfático: yo edificaré mi iglesia. Primeramente, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién hizo esta promesa? El mismo Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Él es Dios mismo. Él es el creador, segundo miembro de la Trinidad, el único Dios, el Dios que existe en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es el Hijo, el Salvador, el Señor sobre toda la creación. Y Él es el fundamento y la cabeza de su iglesia. Pausamos un momento para considerar que Él es el Salvador. Él es el Salvador de la mayoría de nosotros, porque hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado en Cristo Jesús. Algunos de ustedes todavía necesitan reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Necesitan reconocer cómo es Él revelado a nosotros por su santa palabra.
Cuando uno está escuchando la palabra de Dios, escuchando y leyendo la palabra de Dios, escuchando la enseñanza y predicación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo usa la palabra y en un momento de tiempo el Espíritu de Dios va a abrir los ojos ciegos espiritualmente para ver Jesús como es revelado por su palabra. Y en el momento que uno puede ver Jesús como es, Él es irresistible, tan maravilloso que va a querer confiar en Él y seguir a Él. ¿Cómo podemos seguir a Él? Primeramente por el arrepentimiento de nuestro pecado. Él es 100% santo, separado de toda maldad. Él no puede aceptar pecadores que todavía anden en su pecado. Necesitan recibir el perdón. Algunos de ustedes todavía falta este perdón. No han confiado en Jesús. Y quiero invitarles, aún implorarles, a arrepentir de su pecado, darle espalda a su pecado y seguir a Jesús, el Señor, por fe. Por fe en Él. La confianza puesta en Él como Salvador y no en ti mismo o tus obras o cualquier otra cosa. Esto es la manera que tú puedes recibir el perdón de todos tus pecados pasados, presentes y aún futuros. Recibir Jesús y recibir con Él la vida eterna con Él, de siempre estar con Él y recibir el gozo del Señor. Entonces, cuando estamos considerando quién es Jesús, quién está hablando en este pasaje, Él es Salvador y puede ser también tu Salvador si te arrepientes de tu pecado y confías en Él. Él es Hijo del Padre, el Salvador y Señor sobre toda la creación, el fundamento y la cabeza de su iglesia. No tomaremos el tiempo ahora para ir y leer todo, pero por ustedes que han asistido a la escuela dominical entre el año pasado, han visto por las enseñanzas del pastor Antonio sobre el libro de Apocalipsis, las descripciones maravillosas de Cristo ahí. Por ejemplo, ahí tenemos en el libro de Apocalipsis capítulo 5, hablando de Jesús como el león de la tribu de Judá. La raíz de David, el Cordero de Dios. La única persona digna de consumar el destino de toda la historia del mundo. Eso es Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien ha redimido a gente de todo grupo étnico sobre toda la tierra. El apóstol Juan escucha la confirmación de la grandeza de Cristo ahí, donde dice, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era millares de millares y millares de millares que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda cosa creada ahí decía, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Él es digno de nuestra adoración. Él es quien dijo, edificaré mi iglesia. Y va a cumplir su promesa. Edificaré mi iglesia. La iglesia no es un edificio, sino es un pueblo. Es una familia, es un cuerpo con o sin edificio. Pero la Biblia algunas veces
usa o ilustra este pueblo, esta familia, como un edificio que es construido. La idea es que el pueblo, este pueblo, tiene un edificador y su edificador es Cristo. Él es el Hijo de Dios viviente. Jesús edifica su iglesia. ¿Cómo? A salvar las personas de su pecado y a transformar las personas para su gloria. ¿Cómo edificó la iglesia, por ejemplo, en Filipos? Salvó una mujer de negocios llamada Lidia, salvó una esclava poseída por un demonio y salvó un empleado pagano que trabajaba ahí en la cárcel. Personas como tú y yo, salvándolas y transformando las personas. El Señor abrió, dice Hechos 16:14, el Señor abrió el corazón de Lidia para que prestara atención a la palabra. El Señor salvó a la esclava poseída y también salvó al carcelero. Hechos 16:26 nos enseña que a medianoche Pablo y Silas cantaban en sus celdas a Dios. Ellos estaban encarcelados por predicar el Evangelio, pero en lugar de estar allí llorando pobre de nosotros, ellos estaban alabando a Dios, cantando a Dios. Y a medianoche Pablo y Silas cantaban en sus celdas a Dios, y Dios hizo volar las puertas de las celdas con un terremoto. Y también no solamente abrió las puertas de la prisión, abrió el corazón del carcelero. Pablo fue el instrumento de Jesús, pero Jesús edificó su iglesia en Filipo. Y Él está edificando su iglesia aquí en Sinaloa, tal como en todo el mundo. Edificando su iglesia por medio de la plantación de nuevas iglesias, donde las personas, conociendo el Evangelio proclamado, pueden ser instruidos y santificados. La manera de crecer su iglesia en cada lugar es principalmente por el evangelismo. Personas siendo salvados por la proclamación de Cristo. La obra de la multiplicación de iglesias es de Cristo, pero Él usa personas dedicadas y dispuestas a comprometerse a Él y a comprometerse a la proclamación de su mensaje. Es por eso que algunos han sacrificado tanto e invertido sus vidas para ser usados en la plantación de nuevas iglesias por la gloria de Cristo en todo el mundo. Entre las etapas de la madurez de las iglesias locales y aún como la iglesia bíblica de Palabra de Cristo, siempre hay nuevos que vienen, que no saben lo que ha hecho el Señor, no saben lo que fue hecho por el Señor por medio de otros antes, para llevar la iglesia a su presente forma. Y lo mismo es verdad aún entre la historia de la iglesia universal en todo el mundo. Desde el día de Pentecostés al presente, había apóstoles en el principio, no hasta presente ellos, pero había apóstoles y después pastores y creyentes en todo el mundo que han sacrificado y gastado sus vidas, aún algunos perdiendo sus vidas en la proclamación del Evangelio por causa de Cristo, en avanzar la obra del Señor, en la multiplicación de iglesias. El Señor ha prometido a edificar su iglesia, pero lo hace por medio de los miembros de las iglesias.
los que Él ha salvado, de los que están puestos entre iglesias locales. La multiplicación de iglesias locales es un ministerio glorioso que magnifica a Cristo y al mismo tiempo es un ministerio que requiere grandes sacrificios. Los sacrificios vienen con sus pruebas y sus tristezas, pero siempre mezcladas con el gran gozo del Señor. No es algo fácil, no es algo sencillo, y sí encuentra pruebas como en cualquier otro tipo de ministerio y pruebas grandes, pero con las pruebas también hay alegría, hay gozo de ver personas conociendo a Cristo y creciendo en Cristo. Entre los años anteriores, desde la formación de la misión aquí en Mochicawi, había mucho evangelismo. Habían hermanos que viajaron una hora muchas veces entre la semana para dedicar su tiempo y su energía en desarrollar relaciones con otras personas y proclamar el evangelio. Con personas que aún no sabían que necesitaban el evangelio. Con personas que no estaban allí queriendo en el principio el evangelio. ¿Pero por qué? Porque el Señor usa su palabra para transformar mentes y corazones. Y porque aquí precisamente, porque es uno de los pueblos más duros que hay, con años dedicados a las tradiciones paganas de los indígenas mayas. Uno de los lugares donde hay mucha gente cegados por tradiciones familiares, ojos cegados al evangelio, necesitando ver Jesús. No tiene que ir hasta África o los lugares más escondidos entre la selva de la región amazona en Sudamérica para encontrar las religiones paganas que son tan tremendas así. Tenemos a nuestro alrededor. Y en otros lugares, otras formas de idolatría, otras formas de religiones formales y religiones informales, donde las personas están adorando a sí mismos o otras cosas o otras personas en lugar de adorar al Señor Jesucristo. Y con la proclamación del Evangelio, el Señor abrió corazones. Había nuevos creyentes. Y entonces la obra de discipulado, cristianos madurando, tiempos de mucho gozo y también fuertes dificultades, pecados y arrepentimiento. Aún los funerales de hermanos que no están aquí ahora con nosotros, porque ya entraron a la presencia del Señor. Y todavía hay corazones duros necesitando la luz del Evangelio en nuestras comunidades donde sea, donde estamos estudiando, donde estamos trabajando, donde estamos comprando y aún entre nuestros propios familiares. No sabemos quiénes son los elegidos de Dios, entonces como iglesia debemos anunciar las buenas nuevas del Evangelio a todos. Nunca pensando que no vale la pena donde la obra es difícil. No desmayando a orar y proclamar, aun cuando parece que algunos nunca van a responder. Sería arrogante de declarar que el Señor no trabajará jamás en los corazones de ciertas personas solamente porque nosotros no hemos visto el fruto querido todavía en sus vidas. Algunos de ustedes han experimentado eso. A ver, familiares y vecinos, por fin responder el Evangelio después de muchos años de oración y evangelismo personal.
Sigan adelante, hermanos. Sigan adelante con ánimo, evangelizando sus conocidos, vecinos, familiares, todos. Tenemos un Dios todopoderoso y todo lo que hacemos es con un solo propósito: a glorificar a Cristo por medio de ser usados por Él y multiplicar el número de adoradores de Cristo y promover la multiplicación del ministerio de las iglesias locales. También líderes han sido preparados aquí, tal como maestros y pastores entrenados. Los pastores de las iglesias locales tienen la responsabilidad a reconocer otros varones mostrando las evidencias del llamado al ministerio y a trabajar con ellos para prepararlos en ambos su carácter y sus capacidades. Y cuando están listos, junto con la iglesia, confirmarlos como pastores en la iglesia local. El proceso de la evaluación no solamente involucra el ministerio de la predicación y la enseñanza, pero también el evangelismo, la consejería, capacidades en la administración y aplicación de sabiduría en sus decisiones, su manera de dirigir a su propia familia y su testimonio ambos entre y afuera de la iglesia local. Y no solamente es un asunto de evaluar el varón mismo, sino también el testimonio de su esposa, la relación con ella, la relación que ella tiene con su esposo, tal como su relación con otros dentro y fuera de la iglesia. Eso es importantísimo, no solamente por lo que indica sobre la capacidad del varón de Dios a dirigir a su esposa y su propia familia, pero también por la manera en que el testimonio de la esposa afecta en muchas maneras el ministerio de su esposo como pastor. Muchos de ustedes no conozcan algunos que han sido preparados en alguna forma u otra, aún dentro de nuestra iglesia. Por ejemplo, muchos no conocen al pastor Roberto Cázares en Juárez II, pero como hombre de Dios, todavía siendo preparado para pastorear, él fue involucrado conmigo en los primeros años del ministerio aquí, viajando con nuestras familias para proclamar la palabra. Pastor Antonio también sirvió como un residente pastoral bajo el nombre de discípulo del ministerio cuando vino para acá. Y después fue nombrado como pastor en nuestra iglesia. Pastor Héctor Ortega asistió aquí por 8 meses con su familia. Y los hermanos aquí fueron usados en el proceso de apoyarles, de preparar por el ministerio aquí que tienen en Sinaloa. Antes que fue conectado con Pastor Oscar y hermano Mauricio para establecer la iglesia en el fuerte. Y han sido varones preparándose para el ministerio en nuestra iglesia madre en Kansas, que recibieron parte de su entrenamiento por medio de servir aquí entre ustedes, entre los años. Pastor Manuel Morales, sirviendo 1 año y medio aquí, recibiendo entrenamiento de nuestro equipo pastoral, antes que regresara a Sonora para reiniciar una obra de plantación de una iglesia en la Mesa de Nogales. Y con la provisión del Señor por medio de la inversión de Planted Ministries, nuestro ministerio de discípulos, a los discípulos del ministerio, fue expandida al programa de residencia pastoral para entrenar hermanos como los hermanos Boris y Joel, 2 pastores que vinieron de Honduras, para recibir más entrenamiento y ser enviados a plantar nuevas iglesias en Nayarit y en Perú.
El entrenamiento para la expansión del liderazgo continúa aún día de hoy. Nuestro hermano Tony, uno de nuestros propios varones, ha mostrado evidencias de un llamado pastoral y empezó a recibir entrenamiento y evaluación pastoral bajo nuestro equipo pastoral y nuestro cuidado, recibiendo oportunidades a enseñar y eventualmente predicar, mientras recibiendo la oportunidad de recibir entrenamiento bíblico y teológico. Su vida y su ministerio en la iglesia, tal como la familia, están siendo evaluados. Y aunque todavía falta en algunas áreas de su madurez y entrenamiento ministerial, está recibiendo la inversión pastoral en su vida con la esperanza que puede ser un día confirmado como pastor. A lo mejor no hemos anunciado con tanta claridad para los que no existen los cultos de oración, donde siempre estamos orando por los líderes y futuros líderes, pero Tony ya está considerado como un residente pastoral bajo nuestro entrenamiento y evaluación pastoral en la iglesia local. Ahora estamos usando esta frase residente pastoral aquí para lo que antes nombramos un discípulo del ministerio en nuestra iglesia. Y Tony también está participando en algunos de los entrenamientos que tengo con los residentes pastorales y más nuevos pastores, plantadores, sirviendo bajo el apoyo de Planted Ministries. Tony trabaja en Planted en un área administrativa para su sostén de su familia, pero su trabajo normalmente permite tener más flexibilidad del horario para dedicar tiempo al ministerio y entrenamiento para más ministerio en el futuro. Algo que fue muy difícil antes cuando él estaba trabajando en diferentes lugares. Y aunque no es miembro oficial del programa de la residencia pastoral que yo estoy dirigiendo por Planted Ministries, él está involucrado al grado que su trabajo permite conmigo en algunos de los entrenamientos seminales. Y él está recibiendo por nuestro equipo pastoral aquí el entrenamiento y evaluación dado a un residente pastoral en la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo. Y al mismo tiempo, como pastores, pensando en los ministerios presentes que ya tenemos y ministerios futuros de la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo, estamos considerando la importancia de expandir el equipo pastoral en nuestra iglesia en el futuro. Eso es parte de la visión pastoral para mantener bien el ministerio pastoral aún entre la expansión del ministerio. Aún ahora, como pastor plantador de la iglesia Countryside en Kansas, usado por la gracia de Dios y su gloria en establecer la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo, mi ministerio como plantador continuó expandiendo en la preparación de futuros pastores plantadores y apoyándoles en la plantación de nuevas iglesias. Yo no fui enviado por Countryside a plantar una sola iglesia y quedar allí a pastorear exclusivamente tal iglesia, sino a seguir siendo involucrado en la plantación de nuevas iglesias mientras pastoreando en la iglesia aquí. Aún en el establecimiento de iglesias, la iglesia aquí, mi deseo ha sido involucrarme en el entrenamiento de pastores latinoamericanos y servir al lado de ellos en la plantación de futuras iglesias. En respuesta a nuestras oraciones, Dios formó el ministerio de Planted, proveyendo la oportunidad de seguir avanzando en el ministerio así. Y aunque todavía estoy pastoreando aquí,
como uno de los pastores en nuestro equipo y voy a seguir pastoreando aquí como parte de nuestro equipo pastoral. El ministerio que el Señor me ha dado me lleva por fuera mucho más que antes. Y entonces aumentando la necesidad de otros pastores futuros. Lo bueno es que por la gracia de Dios, por mis ministerios en la iglesia Countryside y con los ministerios de Planten, el Señor provee la oportunidad a sacrificar para invertir más en el apoyo del ministerio pastoral, aún de mi copastor. Mientras la iglesia todavía está creciendo en su capacidad y madurando en sus sacrificios. Otra cosa que es importante para las iglesias es que los pastores están pensando en el entrenamiento de más pastores para el futuro. Y que por lo menos algunos de los pastores sean más jóvenes que nosotros. Pues yo apenas voy a cumplir 54 años en los finales de septiembre. Y entonces si Dios no me da una enfermedad fuerte o otro impedimento así, siento bien para mantener mi agenda de ministerio muy ocupado por mucho tiempo más. Y Pastor Antonio, después de su cirugía el año pasado, anda mucho más aliviado físicamente, que he visto moviendo, casi bailando ahora. Pero la realidad es, hermanos, que en un día futuro por fin estaremos llegando a una etapa de vida donde experimentaremos algunas limitaciones que no tenemos ahora. Y tristemente, muchos pastores e iglesias no piensan así y no preparan otra generación de pastores. Entonces, por tales razones y por los planes de expandir los ministerios de la iglesia local en nuestra región, estamos preparando de recibir nuestro hermano Yosimar Moya como otro residente pastoral. Y anticipando que después él también será confirmado como pastor, sirviendo en nuestro equipo pastoral que está creciendo. Es el mismo modelo de nuestra iglesia madre Countryside. Ellos están formando este mismo modelo para que los más nuevos pastores jóvenes puedan aprender y ganar experiencia de los pastores mayores, mientras ellos mismos usando su tiempo y sus dones y capacidades y experiencias diferentes para el beneficio del rebaño. No es que los pastores mayores siempre están nada más enseñando a los más jóvenes, pero también los pastores con más experiencia pueden estar aprendiendo de otra generación en muchas maneras. En el caso de Yosimar, el plan es de traerlo para acá, entre el programa de la residencia pastoral que estoy dirigiendo con el apoyo de Planten Ministries. Y mencionaré un poco más sobre eso y otros planes en un momento más. Entonces, Pastor Antonio y yo pastoreamos las almas dados bajo nuestro cuidado, apoyándolos a la madurez e intentando a involucrarlos en alcanzar los elegidos de Dios en nuestro alrededor con la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde están ustedes? Tienen un campo de misiones, tienen vecinos, tienen gente que trabaja vendiéndoles las tortillas o lo que sea, que son parte del campo de misiones donde tú vives. También estamos preparando otra generación de líderes para los ministerios presentes, tal como por la expansión del ministerio. Es siempre necesario preparar nuevos diáconos, nuevos maestros, aún nuevas maestras para las hermanas y para los niños.
tal como nuevos pastores. Aquí estamos, siguiendo adelante en la obra que Dios nos ha dado como iglesia. Avanzando la obra por el entrenamiento de otros para nuestra iglesia y en ver nuevas iglesias establecidas por la gloria de Dios en otros lugares que necesitan el Evangelio. Y avanzamos bajo la autoridad de Cristo, guiados por su palabra, mientras que Él establezca su iglesia. Y eso ahora nos llega a la próxima palabra en nuestro texto. Edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de los pastores. No es la iglesia ni de los miembros de la membresía aquí. Es la iglesia de Cristo. Es por su autoridad que servimos en la obra de la Gran Comisión. Mateo 28, 18 al 19. Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones por la autoridad de Cristo. Dios nos escogió en Cristo desde antes la fundación del mundo. Efesios 1:4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. No solo a nosotros, sino a millones más dispersos en toda la tierra. Hechos 18, 9 y 10, por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, siga hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. En el contexto, el Señor está hablando que todavía tiene mucha gente que son suyos, en el sentido que fueron elegidos, son sus escogidos, que necesitan ser traídos al conocimiento de la verdad, para ser salvos en Cristo. Y la manera en que Él salva a las personas es por la proclamación del Evangelio. En la plantación de nuevas iglesias, tal como en el crecimiento de iglesias existentes, el enfoque debe ser en proclamar el Evangelio y no solamente en mover de una iglesia a otra las ovejas. Aunque es verdad que hay creyentes en algunas iglesias donde no hay sana doctrina, que a veces van a madurar y buscar otras iglesias con la enseñanza más bíblica o con un ministerio pastoral más adecuado para dirigir a sus familias, la razón principal para plantar iglesias y el método principal para crecer iglesias debe ser por el evangelismo, donde los perdidos van a ser alcanzados por Cristo y entrar a las iglesias para madurar y servir. Es un gozo de ver personas llevados al conocimiento y recibiendo el regalo de la fe, y después aún de ser identificados con el Señor por la obediencia a Cristo en ser bautizados. Hay gente todavía alrededor comprados por Cristo, pero esperando ser justificados por fe por medio de escuchar y responder al Evangelio. Cristo los compró con su propia sangre, como dice Hechos 20:28. Les convertirá por la proclamación del Evangelio, serán su iglesia, aunque no se pertenecen todavía. Fueron comprados por Cristo por un precio, son suyos, y Él los unirá, Él los reunirá en iglesias locales. La última palabra de nuestro texto es iglesia. Yo edificaré mi
iglesia, dice el Señor. Estamos sirviendo al Señor en su iglesia. No solo un ministerio de cualquier, sino una iglesia local como parte de su iglesia universal. La iglesia bíblica, palabra de Cristo, es una iglesia que está siendo edificada por Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, con vidas rescatadas que antes iban al infierno. Como alguien una vez declaró, Jesús no promete que edificará una escuela, no una clínica médica, no una universidad, no a una agencia de servicios sociales. Él promete con toda autoridad absoluta, edificaré mi iglesia. Y la manera en que Él está edificando su iglesia es por la proclamación del Evangelio y la plantación de nuevas iglesias en todo el mundo. Iglesias establecidas para exaltar a Cristo por medio de edificar a los creyentes y evangelizar a los incrédulos. Las iglesias buenas que siguen el plan de Dios son dignas de ser imitadas y reproducidas. No todas las iglesias nuevecitas necesariamente son capaces y listas para plantar otras iglesias. Como un profe mío en el seminario, Juan Mac, un pastor que fue a África como misionero a la edad que muchos están pensando en jubilarse. Él me decía un día, la iglesia ahí en África donde él fue 100 millas de ancho, pero solamente 1 pulgada de profundidad. Ahí el problema fue en la rápida reproducción de iglesias, pero iglesias inmaduras reproduciendo iglesias del mismo molde. Pero no tiene que ser así. Algunas iglesias con un liderazgo y cuerpo maduro pueden reproducir mucho más antes que otras. Pero la madurez de la iglesia debe ser una consideración. También la capacidad de liderazgo, los maestros y los siervos en general. La iglesia es el programa de Dios en esta época. Y Él está expandiendo el ministerio de iglesia. La plantación de una nueva iglesia requiere mucha oración, energía y dedicación, tal como mucho sacrificio personal. Y si la iglesia madre no está preparada para lo que va a enfrentar antes que empezar la iglesia, puede causar daño a la iglesia en lugar de ser una fuente de gozo y oportunidad de glorificar a Cristo. Pero cuando la iglesia está preparada, con buen equipo de liderazgo y hermanos listos para la tarea adelante, la plantación de nuevas iglesias puede ser utilizada para expandir el alcance de la proclamación del Evangelio, para hacer nuevos discípulos y para multiplicar la adoración de Cristo. Creamos que ahora la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo está siendo llamados a plantar una nueva iglesia en nuestra región. Hemos sido involucrados en el entrenamiento de pastores, plantadores, enviados a plantar nuevas iglesias en otros lugares, y creemos que Dios va a seguir usándonos así en el futuro también. Pero entre los últimos años hemos recibido miembros de nuestra iglesia que vienen de diferentes distancias a Mochicawi. Por algunos ha sido porque no han encontrado la sana doctrina, la predicación expositiva o las prácticas bíblicas en otros lugares más cerca de donde viven. Por otros ha sido la necesidad del ministerio pastoral que incluye la consejería bíblica y el discipulado personal que fue necesario en sus vidas.
Algunos ni fueron creyentes verdaderos cuando nos acercaron, pero llegaron a conocer a Cristo por medio de la predicación expositiva y otros ministerios de la palabra aquí. Y aunque viviendo más lejos de su iglesia, algunos miembros han sido muy fieles en evangelizar a sus conocidos y traer incrédulos a su iglesia, resultando en personas conociendo a Cristo y más miembros en lo que ha sido convertido en una iglesia más regional. La iglesia ha continuado a crecer con creyentes madurando y sirviendo al Señor. Analizando la situación, hemos determinado que no solamente hay una necesidad de ver más iglesias establecidas en lugares aún más cercanas de donde viven algunos de nuestros miembros, pero que también nosotros, como iglesia local, estamos en una posición de ser usados a ofrecer la palabra en tales comunidades. Por ejemplo, la ciudad de Los Mochis ha crecido mucho en los últimos años. Las iglesias evangélicas que están allí no son suficientes para alcanzar todos los perdidos que están allí con la proclamación del evangelio. Aún más, el número de iglesias con la doctrina más bíblica, o sea, iglesias con creencias que consideramos más sanas, son aún mucho más pocas en toda nuestra región. Como pastores aún hemos trabajado para apoyar a algunas iglesias, pero hasta ahorita la experiencia ha sido que las mismas iglesias con líderes pidiendo apoyo no estaban listos para aprovechar tal apoyo y hacer algunos cambios necesarios para mejorar la situación enfrentada en sus propias iglesias. A veces iglesias están atadas de ciertas tradiciones no tan bíblicas, pero no listas para regresar a la palabra y permitir la palabra transformar su ministerio. Como pastor dedicado aún a plantar iglesias, estoy muy emocionado cuando hay oportunidades también a influenciar por bien otras iglesias queriendo moverse en sus doctrinas y prácticas a lo que está proclamado por la palabra de Dios. No andamos con un espíritu de competencia con otras iglesias, sino por contrario, queriendo ver más iglesias sólidas proclamando y practicando la verdad en nuestra región. Es lo mismo que queremos ver también en todo el mundo. Ahora, también reconozco que hay ciertas dificultades involucradas en plantar una iglesia entre la misma región cuando nuestra propia iglesia ha llegado a ser en alguna forma una iglesia regional, donde tenemos personas que vienen de más lejos para recibir lo que Dios está permitiéndonos ofrecer por su palabra. No es nuestro deseo a dañar la iglesia con el fin de multiplicar el alcance de la iglesia en nuestra región. Y el motivo de plantar una iglesia en la ciudad de Los Mochis no es nada más para tener algo más conveniente para algunos de nuestros miembros, sino para tener otra luz brillando en algún lugar donde podemos alcanzar la expansión de la iglesia de nuestro Señor. La falta de conveniencia no es una razón en sí mismo para plantar una iglesia. Aún no es el problema principal. Es notable cuando aún tenemos algunas reuniones de varones o matrimonios, por ejemplo, en Los Mochis. Los mismos que no vienen a la reunión aquí en Mochicawe, no vienen cuando la reunión está en lugar más cercano a su casa. Y algunos que vienen a distancias más largas a Mochicawe son los mismos que vienen y dedican su tiempo
a participar en ciertas actividades aquí diseñadas para evangelizar e invitar más personas a la iglesia. Pero como tenemos también un grupo de hermanos muy dedicados a la iglesia de nuestro Señor, que ya viven en los mochis, y creemos que como iglesia tenemos algo necesitado allí que podemos ofrecer en establecer otra iglesia allí, una iglesia como la de nuestra, hemos decidido a empezar el proceso a entrenar y establecer un equipo de hermanos para involucrarse en la plantación de una nueva iglesia en los mochis. Inicialmente vamos a querer limitar el tamaño del equipo y el involucramiento principalmente a un equipo dedicado a recibir algo de entrenamiento para plantar una nueva iglesia. Un equipo mostrando fidelidad a su iglesia y dispuesto a sacrificar su tiempo y su energía, tal como usar sus dones y capacidades para la gloria de Dios en establecer una nueva iglesia. Con tiempo es probable que otros miembros aquí, que no son parte del equipo original dedicado al ministerio de la plantación, van a acercar la nueva iglesia también, tal como probablemente hay otros hermanos que aún viviendo más cerca de la iglesia nueva, que van a querer seguir más involucrados o involucrándose en un ministerio aquí, una iglesia aquí intentando alcanzar el área más cerca de Mochicawi con el Evangelio. El mero hecho que la iglesia nueva va a estar situada en una ciudad de 300,000 personas en lugar de un pueblo de 5,000 personas, indica que si la iglesia nueva aún alcance una fracción de porcentaje de personas alrededor, tiene el potencial de ser luego una iglesia más grande que la iglesia que continúa proclamando el Evangelio aquí. Y reconocemos que hay implicaciones difíciles que vamos a enfrentar también por causa de ser una iglesia regional, plantando una iglesia nueva más cerca de donde viven muchos de nuestros miembros. Pero a la vez estamos anticipando ciertos beneficios, bendiciones sobre lo largo de tener una iglesia más, en un lugar más grande, como el potencial de apoyar un equipo más grande de pastores y aún pastores bivocacionales. Tal tipo de iglesia va a tener la capacidad de apoyar aún una iglesia o aún otras iglesias más pequeñas, tener el evangelismo y apoyarlo en la enseñanza. Aún la iglesia aquí va a recibir el apoyo de un equipo pastoral que puede mantener la oportunidad de seguir recibiendo la enseñanza y la predicación sólida y cuidado pastoral de algunos hermanos involucrados en ambos ministerios. Una de las dificultades de tener una iglesia en un pueblo chico pensando sobre lo largo es que la generación futura recibiendo más educación y que puede tener más capacidad de proveer y apoyar para la iglesia, muchos tienen que salir por la falta de trabajo más cercano. Es un contexto diferente. Es un contexto diferente por algunos para conocer cómo es la diferencia en la cultura, aún de poca distancia. Pero puede ser una oportunidad de seguir brillando la luz del Evangelio, aún en un lugar más oscuro y difícil. Y tener un equipo de pastores y los que están siendo entrenados, sacrificando para involucrarse aún en la proclamación de la palabra en lugares que no son tan fáciles. De tener una iglesia en el contexto de una ciudad, relacionado con una iglesia en el contexto de una zona más rural, va a proveer nuevas oportunidades para futuros residentes pastorales, preparando a plantar iglesias en diferentes contextos culturales.
algunos en lugares más pequeños, otros en lugares como ciudades más grandes. Déjame ser claro, no estamos en ninguna manera promoviendo la idea de causar división de una iglesia en el sentido de lo que pasa en algunas iglesias o algunos lugares donde hasta un pastor o otros varones empiezan a hablar en privado a ciertos miembros, normalmente los que tienen algo para ofrecer, promoviendo la idea que ellos deben abandonar el liderazgo en su iglesia y no escuchar parte de su equipo pastoral para formar otra iglesia. Esas son divisiones que han pasado en el mundo y son feas. Dañan el testimonio de Cristo porque puede ser manchado por este tipo de pecado. Por eso es importante que mientras estamos preparando y haciendo el proceso, que hay buena comunicación y que entendemos qué es el propósito y cómo va a ser el propósito entre los pastores y aún futuros pastores, para evitar lo que ha pasado tristemente por el pecado en algunas iglesias. Pero también reconociendo la potencial de problemas y estamos trabajando para evitar los problemas que pueden ser levantados si no ejercitamos mucho cuidado en el proceso. El plan ahora es de preparar un equipo que va a iniciar la obra de la misión nueva, los que van a estar involucrados en la iglesia y la plantación nueva. Yosimar, por ejemplo, mencionamos, viene en junio o julio con su familia para establecer su residencia aquí en Mochicawi, donde él entrará a la residencia pastoral apoyado por Planted Ministries, como parte de su preparación de ser un pastor involucrado en la plantación de la nueva iglesia, como parte del equipo sirviendo en ambos lugares. Pastor Antonio y yo, como sus pastores, y Tony como residente pastoral en nuestra iglesia, también estaremos involucrados en este proceso en ambos lugares. También vamos a estar involucrados a otros que están dispuestos a servir con la misma dedicación y sacrificio para el bien de la iglesia en ambos lugares. Para que una nueva iglesia pueda estar establecida ahí en Los Mochis y para que también podamos continuar a anunciar el Evangelio en todos lugares, todas partes, de donde estamos, de donde vivimos, de donde trabajamos, de donde es nuestro campo de misiones como miembros de la iglesia. Nuestro deseo es de identificar un lugar en agosto o septiembre donde estaremos empezando los servicios los domingos por la tarde y también comprar algo de equipo que necesitaremos para que podamos empezar la nueva misión en el mes de octubre de este año, si es que tenemos el lugar adecuado y las provisiones que necesitamos. Entonces, pedimos sus oraciones. Pedimos sus oraciones por los planes así y la dirección y provisión del Señor. Es posible que empezaremos cultos por un tiempo antes que empezamos a anunciar todo más abiertamente para asegurar que estamos listos para recibir y servir a los nuevos alcanzados cuando vienen. Hay detalles todavía que estamos considerando y que van a ser determinadas entre los meses que vienen. Pero por el momento queremos invitarles todos de estar orando por los planes. También orando por las maneras que pueden sacrificar personalmente para ofrendar y apoyar la nueva obra. Si hay preguntas que tienen, pedimos que dirigirlas a nosotros como pastores. No queremos que nadie quede con dudas o confusión.
Y recuerden que la plantación de una nueva iglesia es un proceso que va a tomar tiempo y que vamos a estar tomando pasos para hacer las cosas de una manera con orden. Vamos a estar comunicando entre todos los pasos de la preparación y entre el proceso. Y la manera en que vamos a continuar nuestros ministerios y a la vez empezar nuevos ministerios es por la participación de nuestros miembros todos, bajo la dirección del liderazgo pastoral. Esta nueva iglesia en plantación va a proveer nuevas oportunidades para servicio, porque para expandir en los ministerios necesitamos también más personas involucradas en todos los aspectos de la iglesia y de la expansión de la iglesia en otro lugar. Eso es algo bueno. Algunos hermanos necesitan recibir más entrenamiento para servir en nuevas áreas y usar sus dones y capacidades en el ministerio. Mientras hay otros que necesitan por lo menos empezar a servir y estar involucrados. Y más que asistir nada más el culto de domingo. Como miércoles dedicamos el tiempo a orar y contemplar más aplicaciones personales de lo que recibimos por la predicación los domingos. Este miércoles vamos a proveer un tiempo para dar respuestas a las preguntas que tienen ustedes. Y pues yo sé que algunos no pueden venir miércoles. Como pastores estamos siempre listos y preparados para apoyar en otras ocasiones también. Pues mis hermanos miembros de la iglesia y aún nuestros amigos asistiendo, yo sé que nuestro tiempo ahora ha sido muy diferente que lo normal, de una predicación expositiva solamente, de nuestra hora de la predicación en el culto. Pero espero que fue usado para motivarles todos en ver cómo el Señor ha trabajado y sigue trabajando entre nosotros para nuestro bien y para su gloria. Estamos muy emocionados sobre las oportunidades por adelante y aún así reconocemos las precauciones que debemos tomar como iglesia para proteger nuestra congregación con el ministerio pastoral que todos necesitan, al mismo tiempo que ser usados por el Señor a expandir las oportunidades para el ministerio, por la plantación de nuevas iglesias, ambos en nuestra región y alrededor del mundo. Esto es lo que Dios quiere para su iglesia, exaltando a Cristo con nuevos creyentes convertidos en adoradores de Cristo y recibiendo la enseñanza para ser santificadas y utilizadas en el servicio del Señor. Que el Señor sigue edificando su iglesia.